Bueno, sobre la crisis en Gaza, sobre la violencia que ejerce el Estado de Israel contra el Estado palestino, conversé con Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Escuche nada más lo que me dijo. Me siento muy honrado. Está aquí con nosotros Silvana Rabinovich. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser académica en, vaya usted a saber cuántas casas de estudios en distintos países, en distintas naciones. Si alguien entiende el origen y puede dar tal vez una perspectiva de lo que sucederá con el conflicto en Gaza y los crímenes de lesa humanidad que ahí se está cometiendo, es ella. Usted que nos escucha, invité también a este espacio para conversar con ella a la embajadora del Estado de Israel, Einat Kranz-Neiger, quien se disculpó y nos dijo que por cuestiones de agenda le sería imposible asistir el día de hoy a esta conversación. Agradezco mucho a Silvana que sí hayas llegado a pesar del tráfico. Silvana, bienvenida. El conflicto, la crisis en la Franja de Gaza, los crímenes que ahí se cometen. Yo te quiero preguntar algo sobre este tema. Hay comunidades religiosas que están en contra de la guerra, de lo que sucede ahí en Gaza, y de que se haga en su nombre. Claro. ¿Quiénes son estas organizaciones religiosas? Distintas, pero históricamente el judaísmo rabínico no acepta la aceleración de la venida del Mesías por medio de un Estado nacional. Entonces, históricamente, Neturei Karta y otros grupos ortodoxos estuvieron siempre en contra de que haya un Estado. Otros grupos sí participaron de una teología política, pero el movimiento sionista, digamos, que es el que da origen al Estado de Israel, proviene del cristianismo, en realidad, del cristianismo evangélico, que consideraba que los judíos de su época eran el pueblo de Israel de la Biblia y que su retorno evangelizados podía traer la segunda venida de Cristo. Okay. ¿No? Entonces, por eso nos encontramos también con que Bolsonaro y Bush, Trump, son cristianos convencidos del sionismo. Claro. Eso siempre fue así. Y eso es importante saberlo. Ahora, hay una dicotomía entre el Estado de Israel y el pueblo judío, que no todo el mundo tenemos conciencia de ella. Y Netanyahu, que es el jefe del Estado de Israel, ha generado antisemitismo justo por esta asociación que existe. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo judío? A ver, cuando empieza el movimiento sionista por las persecuciones que sufrían los judíos en Europa, mis 4 abuelos huyeron de lo que ellos llamaban Rusia, a la Argentina, y fueron a distintos lugares. Entre ellos había el grupo sionista que quería ir a la tierra que Dios le prometió a Abraham, es decir, Palestina en ese momento se llamaba. Pero había muchos grupos, entre ellos la familia de mi padre, que no estaban de acuerdo con la emigración hacia Palestina, sino que consideraban que tenía que haber un internacionalismo. Había más bien un entendimiento de clase obrera, de defender los derechos de los obreros. El Bund fue un grupo antisionista judío de cultura yidishista, era la lengua yiddish, no el hebreo sacado del ámbito ritual. Lo que ellos practicaban era el yiddish y llegaron a México bundistas, de hecho. No todas las comunidades judías estuvieron de acuerdo enseguida con el Estado de Israel, menos con el expansionismo, porque incluso dentro del movimiento sionista, en los albores del movimiento sionista, había grupos distintos y había grupos que consideraban que no debía partirse la tierra, que había que convivir junto con los habitantes originarios que habían recibido hospitalariamente y les enseñaron a trabajar la tierra. Hubo experiencias buenas, una idea, por ejemplo, Martin Buber, yo traduje un libro de él que se llama Una tierra para dos pueblos, donde él dice
esto no tiene que tener la forma del Estado nacional. El Imperio Otomano había entendido que la organización social y política de la región no respondía a la figura del Estado nacional. Entonces, habían respetado esto. Cuando se reparten el mapa los británicos y los franceses, ahí sí entra la idea nacional a envenenarlo todo. Es terrible. ¿Qué dirían o qué dicen? Porque qué dirían es una barbaridad. ¿Qué dicen las escrituras, los libros sagrados sobre las acciones que emprende Netanyahu y el Estado de Israel en contra de las personas que viven en la Franja de Gaza? Es buena pregunta, porque él se agarra de algunas figuras bíblicas como el pueblo de Amalek, por ejemplo. Lo que pasa es que esos son fragmentos belicistas que hay en la Torá, que son los 5 primeros libros, ¿no? El rollo que se lee en el templo cada sábado. Sin embargo, cuando se lee un fragmento belicista en el templo, se acompaña de un fragmento profético que advierte contra la guerra, que dice, recuerda que esas guerras míticas no son de ninguna manera actualizables, ¿sí? Pero a ellos no les importa, ellos eligen. Yo tengo un libro que se llama La Biblia y el Dron, ¿no? Donde trabajo la fuente monárquica y la fuente profética. Los profetas siempre estuvieron en contra de los reyes, los sacerdotes no, ellos siempre fueron cómplices, pero los profetas sí, y los profetas son los que dicen, cuidado, acá todo judío lleva la cabeza cubierta porque tiene que recordar en todo momento que hay un poder sobre él, que es Dios, que hay un único soberano que es Dios. Entonces, arrogarse la soberanía de Dios es robársela. Por eso los judíos ortodoxos, los más ortodoxos, no aceptan siquiera la existencia del Estado y los otros, los que vemos en los colonos, ¿no? en el área C de Palestina, de Cisjordania, ellos sí, ellos consideran que esas guerras hay que aplicarlas. Por ejemplo, hace unas semanas, no sé si recuerdas, fue Ben Gvir el que fue a rezar frente a la mezquita de Al-Aqsa con unos 3.000 y pico de colonos. Eso es gravísimo. O sea, hay un impulso apocalíptico muy grave. Ellos están tratando de acelerar el fin del mundo, ¿sí?, para que venga el Mesías. Ahora, bueno. ¿Cuáles son entonces las motivaciones principales de Netanyahu y el Estado de Israel en sus acciones bélicas en la Franja de Gaza? ¿Es un asunto religioso? ¿Es un asunto político? ¿O es un asunto económico? Bueno, político y económico van juntos. Religioso seguro que no. Okay. Puede haber una teología política colonial, apocalíptica, o nacional discurso y incluso criminal. para manipular conciencias, Por ¿no? supuesto. Sí, porque el primer atentado suicida tuvo lugar en Gaza, Sansón, ¿no? Así es. Dice Sansón, muera mi alma con 3.000 filisteos, ¿no? Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado en vida. Ese es el sueño el sueño suicida, de suicidarse con el enemigo, de la educación israelí, que lamentablemente es muy militarista. Y obviamente el objetivo de él es de anexión. Él no, la derecha nueva ya no tiene la falsedad de la diplomacia, lo dice directamente. Él habla de anexión ya de Cisjordania, de Jerusalén, de Hebrón, que es donde está la tumba del patriarca Abraham, la mezquita de Al-Ibrahimi y la tumba de Abraham para los judíos, un lugar sagrado donde los dos hijos, eso es lo paradójico, ¿no? Isaac e Ismael fueron a enterrarlo juntos. Pero, bueno, los hijos de los hijos ahora no lo aceptan y el caso de Netanyahu sabemos que está el yacimiento de gas, Leviatán, frente a las costas, ¿no?, de Gaza, que queda como puerto único porque tenían que asegurarse el dominio de ese yacimiento, al que le ponen de nombre Leviatán. Mira, si la teología política no está, pero al rojo vivo. Y por otro lado, hablar de la anexión directamente ya de Cisjordania. El Golán todavía no dice nada porque pertenece a Siria, pero ya en el mandato anterior Trump había dicho que era de Israel también las alturas del Golán. O sea, hay un expansionismo que se fija en la Biblia en el maximalismo colono, llega del Éufrates hasta el Nilo. Okay. A ver, nos quedan un par de minutitos. Silvana, mencionabas a Donald Trump. ¿Por qué Israel, el Estado de Israel, es el portaaviones perfecto para los Estados Unidos? Así ya han dicho los Estados Unidos que es. ¿Y qué sucede
con los antimonumentos que denuncian crímenes de lesa humanidad que están intentando algunos sectores de la ultraderecha erradicar y con ello borrar la memoria? Te lo agradezco muchísimo. La serie de antimonumentos es una iniciativa popular. Algunos sospechan que hay financiamiento terrorista, extremista, dicen, no, somos los ciudadanos de a pie que compramos algunos grabados de los artistas que lo hicieron, algunos, las maquetas, en fin, no sé, es todo autogestivo. Estos antimonumentos, el que ahora, el nuevo, el que se puso este sábado, que es de alto al genocidio, es la puerta de la vida, ¿no? No es en absoluto violento, al contrario, pide cesar la violencia. Y cuando pide cortar relaciones con el Estado de Israel, económicas, militares, obviamente está hablando del embargo, pero es incluso, yo lo digo como judía, por el bien de Israel también. O sea, está en una deriva tan, pero tan asesina y suicida que alguien lo tiene que parar. ¿Quién lo va a parar? Nos queda medio minuto. ¿Alguien lo puede parar? ¿Tendrá que ser la sociedad? Porque las organizaciones internacionales no han servido para nada. No, pero me parece que la solución no es poniendo el cuerpo. No dejaron pasar, o sea, con el corazón en la mano te lo digo, no dejaron pasar a la marcha Sumud, ahora va la flotilla Sumud, no los dejan pasar. Yo creo que sí, los organismos internacionales van a tener que poner un límite militar a Israel. Muchísimas gracias a Silvana Rabinovich por esta conversación. Gracias a usted. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.